Ok, estamos en vivo. Bien. Ya estamos en vivo, don Carlos. Muchas gracias. Sí, aquí estaba viendo con quienes ya contamos. Vamos saludando a los amigos que veo ahí ya listos, registrados y en línea. Por ahora tenemos micrófonos apagados para todo el mundo, Alejo. Don Carlos, recuerde que esta herramienta es especial para hacer webinars, entonces no hay micrófonos, todos se pueden comunicar a través de chat. Del chat, ok. Sí, Perfecto. Bien, entonces lo primero es eso, lo primero es darles a todos los buenos días, agradecerle al doctor Rodríguez su compañía en el día de hoy. Yo creo que todos alcanzaron a ver un resumen sucinto de la hoja de vida del doctor Rodríguez en nuestra citación, en nuestra invitación al chat de hoy. La idea es que vamos a aprender de la mano del doctor Rodríguez cosas que tengan que ver con este espinoso tema y difícil tema de lo laboral. Aprovechamos hoy, 15 de mayo, para felicitar al maestro, felicitar al profesor Rodríguez, que sabemos que es un hombre dedicado a la academia también. Entonces, feliz día en su día del maestro profesor Rodríguez. Y a los colegas que ya están en línea, darles la bienvenida, decirles, aquí estamos, seguimos trabajando por la profesionalización de la intermediación, seguimos encontrando caminos para hacer cosas en pro de la profesionalización de la intermediación. Simplemente como comentario, ya estamos empezando el próximo lunes el tercer grupo de estudiantes en el diplomado en ARL. Así que vamos a ir dejando listo ese curso de ARL porque a partir de junio se nos empieza a vencer a muchos los 3 años de vigencia que tiene. Y recordemos que esto no se puede hacer por un camino distinto a una entidad educativa debidamente certificada por el ministerio, con un pensum certificado por el ministerio. Y el Politécnico Mayor pues, nos ha ofrecido unas condiciones económicas y de facilidad de trabajo muy amplias. Yo puedo decirlo tranquilamente porque ya terminé mi curso y el curso es intenso, interesante, pero se deja, es posible trabajarlo y además al final vas a quedar con un par de herramientas que seguramente van a servir no solamente para el proceso de intermediación como tal, sino para el proceso de cada una de nuestras empresas. Doctor Rodríguez, en nombre de la asociación, un muy feliz día. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y le damos la palabra para que empiece a contarnos sobre estas decisiones laborales en épocas de pandemia. Le recordamos a todos que el doctor Rodríguez nos va a dejar un material que vamos a compartir por los correos con todos. Adicionalmente, estamos grabando toda la charla, de tal manera que todos puedan tener acceso a la charla completa también. Y por el chat vamos a hacer las preguntas que a cada uno de nosotros, se le vayan ocurriendo en el camino. El doctor Rodríguez, al finalizar su presentación, nos responderá aleatoriamente en la medida en que alcancemos, no solamente por tiempo, de las responsabilidades que tiene el doctor Rodríguez en otros eventos, sino por la consistencia o la capacidad que haya en este momento de responder oralmente algunas de las preguntas, que muy seguramente habrá unas
que requerirán un trabajo pues ya más sofisticado. Entonces, doctor Rodríguez, bienvenido, su auditorio, sus intermediarios. Ya usted nos conoce, es el amigo de tantos años de nuestro vicepresidente Giovanni, y es de cuenta de la relación suya con Giovanni que hoy nos acompaña en este proceso. Bienvenido entonces. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues primero que todo, mis agradecimientos a los directivos de ACOIS, al doctor Carlos Alberto Montoya, Giovanni Novoa, y parodiando los programas de televisión y de radio, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, porque definitivamente todos estamos en nuestros hogares desde el 20 de marzo ya, obedeciendo las determinaciones del gobierno nacional y distrital y, por supuesto, protegiéndonos. Esta charla, que la hemos titulado Decisiones laborales en épocas de pandemia, persigue un objetivo en particular, y es darnos cuenta que las decisiones las tenemos en la mano. Lo único que tenemos que hacer, como cualquier norma, es aplicarlas. Siempre que tocamos el tema jurídico en materia laboral, como también cuando lo hacemos en materia de seguros, empezamos por el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Pues nuestro fundamento constitucional. Entonces, el orden que le hemos dado a esta tertulia va a ser, primero el fundamento constitucional, después hablaremos del contrato de trabajo, de la contratación a futuro y, en la medida en que el tiempo nos lo permita, sacaremos unas conclusiones. Lo primero que tenemos que ver es que Colombia es un Estado social de derecho y que estamos en este momento en una pandemia que nos ha dejado un aislamiento, una pandemia que llegó para quedarse, un virus que llegó para quedarse, y al mismo tiempo debemos tomar precauciones acerca de qué vamos a hacer con nuestra organización empresarial frente a la situación que se nos está presentando. Así como el coronavirus llegó para quedarse, el cambio en las relaciones laborales que nosotros veíamos distante ya se hizo presente. Recordemos qué entendemos por pandemia o qué nos han enseñado por pandemia. Nos dicen que la pandemia es una enfermedad epidémica que extiende a muchos países o que ataca a muchos individuos de una localidad o una región. Una enfermedad. Y enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo. Hemos escuchado muchas veces que no hay enfermedades sino enfermos. Recientemente encontré un artículo donde habla del mapa de las enfermedades económicas y financieras del mundo. Entonces, no solamente cuando hablamos de enfermedades nos estamos refiriendo a las alteraciones del organismo del ser humano. También encontramos que hay enfermedades, las enfermedades económicas y financieras del mundo. Entonces, vamos a hablar precisamente de cómo hacerle frente a la pandemia que nos trae el virus y a la pandemia que nos va a dejar la enfermedad económica. En el artículo primero de nuestra Constitución Política nos dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué significa que Colombia sea un Estado social de derecho? Pues que el Estado colombiano debe contrarrestar las desigualdades sociales existentes para ofrecerle a todos sus habitantes oportunidades para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales. Esto es el fruto de sentencias de la Corte Constitucional. ¿Por qué toco este tema? Porque a partir del 20 de marzo, el Estado colombiano, el gobierno colombiano, a través de su Ministerio de Trabajo, ha venido expidiendo unas circulares donde alerta la prohibición
tomar ciertas medidas administrativas, incluso con amenazas de sanciones que ya ha venido aplicando y de los cuales también ha hecho eco los jueces en Colombia. Particularmente hay dos sentencias, una de Cartagena y otra de Medellín, donde por la suspensión de contratos laborales, un juez ordena el reintegro de un trabajador y la cancelación de los salarios dejados de pagar, y otra en Medellín deniega la acción de tutela por entender que hay otros caminos. De manera que desde ese punto de vista no se ha puesto de acuerdo, como siempre, los estrados judiciales. Entonces, adicional a que Colombia es un Estado social de derecho y que debe proteger a las personas que habitan en este país, el artículo 25 de la Constitución Política nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. No cabe duda que el derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por lo tanto tiene un fundamento que es proteger la dignidad de la persona. La libertad del trabajo es un instrumento que procura que las personas realicen sus fines individuales y del Estado. Entonces se considera el trabajo como una función social que conjuga el derecho y el deber de trabajar con especial protección del Estado. Ahora bien, dice este artículo 25 que el trabajo es un derecho y un deber social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Y ahí es donde empezamos a ver las acciones que podemos tomar, porque las particulares situaciones que protege este artículo 25 en el trabajo es que el trabajo puede ser dependiente, puede ser independiente y puede ser asociado. Cuando hablamos del trabajo dependiente, nos estamos refiriendo al trabajo que se rige por el contrato laboral. Para nuestro caso, el trabajo independiente, que se rige a través del Código Civil, Código de Comercio, y el trabajo asociado, aquel que se presta a través de las cooperativas de trabajo asociado. ¿Nosotros qué tenemos que hacer en nuestro desarrollo empresarial? Sencillamente aplicar las normas del Código Laboral. Adicional a lo anterior, el artículo 53 de la Constitución Política, que no ha podido desarrollarse al día de hoy, establece los principios generales del derecho del trabajo. Es el famoso Estatuto del Trabajo, que nos habla de que los principios mínimos son la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. De ellos he querido tomar la estabilidad en el empleo. Se busca brindar cierta seguridad jurídica a los empleados que se debe traducir en una continuidad en sus actividades laborales siempre y cuando el empleado cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato de trabajo y existan las circunstancias que le dio origen al empleado, tal como lo establece el artículo 47 del Código Laboral. Ahora bien, el contrato de trabajo, como todos sabemos, está definido en el artículo 22 del Código Laboral y nos dice que es aquel mediante el cual una persona natural se vincula al servicio de otra persona natural o jurídica bajo su continuada dependencia o subordinación y recibiendo como contraprestación un salario. Entonces tenemos tres elementos del contrato laboral: la prestación personal del servicio, la continuada dependencia o subordinación y una remuneración. Siempre que tengamos esas tres circunstancias fácticas, estaremos frente a un contrato laboral. ¿Por qué hago énfasis en ello?
Porque muchas empresas, procurando, si se me permite la expresión, evadir las responsabilidades como empleador, suelen celebrar contratos de prestación de servicios. Y apenas celebra el contrato de prestación de servicios, y el contrato en realidad es un contrato laboral, le está abriendo la puerta a una demanda laboral que no se perdió en el juzgado, se perdió en el momento en que la empresa o el empresario contrata a esta persona bajo la figura aparente de un contrato de prestación de servicios, cuando en realidad es un contrato. Pero claro, una de las preocupaciones que se tienen las empresas es que el contrato laboral tiene muchas circunstancias que amarran al empleador. El código laboral es un enemigo del empresario, ¿no es cierto? El código laboral lo que permite es regular las relaciones entre el empleador y el empleado. Pero, ¿por qué no aplicamos el código laboral para solucionar estos problemas? Uno de los artículos que por alguna razón no revisamos y que lo podemos hacer en todo momento, no solo en épocas de pandemia, es el artículo 50 del Código Laboral. Este artículo nos dice que todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Unas situaciones imprevisibles y graves alteraciones en la normalidad económica. Pero eso no solamente se nos puede presentar o se nos está presentando a raíz de la pandemia. ¿Cuántos de nosotros, los intermediarios de seguros, podemos tener un momento en una situación en que nos cambia la realidad económica y tenemos la posibilidad de revisar los contratos laborales? ¿Y qué herramientas podemos aplicar? Las que nosotros consideremos convenientes, las que se están aplicando hoy en día. Disminución de salarios, porque también el artículo 132 del Código Laboral nos permite reducir los salarios. Siempre hemos tenido la idea de que es absolutamente prohibido por la ley disminuir los salarios de los trabajadores. ¿No es cierto? Lo que no nos permite la ley es hacerlo de manera unilateral. Entonces, esta figura de la revisión de los contratos laborales que se encuentra en el artículo 50, debemos tenerla siempre a la mano, porque las circunstancias cambian. Entonces, contratamos a una persona para nuestra empresa con un salario y las circunstancias cambiaron. ¿Qué podemos hacer? Revisarlo. Obviamente, modificar el salario y modificar igualmente la jornada laboral. Si yo contraté a una persona con un salario de 2 millones de pesos, pero las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se celebró el contrato se cambian, se modifican, yo puedo decirle, de ahora en adelante no vamos a trabajar 48 horas semanales durante 4 semanas al mes, sino vamos a laborar 24 horas semanales. Y pueden ser mediodía, perdón, o simplemente las 24 horas en los turnos y en los horarios que se consideren. Ahí está una herramienta para solucionar las situaciones que se nos puedan presentar por un cambio en las condiciones del contrato laboral celebrado inicialmente. Ahora, esa improvisión se trata de hechos extraordinarios posteriores a la configuración y suscripción del contrato. Repito, no necesariamente tiene que ser objeto de una pandemia. Además, ¿cuáles son las consecuencias de esta pandemia? El mundo las está viviendo y las está pronosticando. Se viene una recesión económica, hay un desempleo mundial sin antecedentes en la historia. Es el momento de revisar entonces el contrato laboral y, de la mano del artículo 132, modificar los contratos laborales. En estas situaciones de pandemia se nos ha presentado
la suspensión de los contratos laborales. El artículo 51 del Código Laboral, numeral primero, nos dice que el contrato laboral se puede suspender por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Ahora bien, ¿qué significa que se suspenda el contrato laboral? Que por un tiempo cesan las principales obligaciones de las partes. El trabajador no presta el servicio, el empleador no paga el salario, pero la persona sigue siendo empleada. Entonces hay que seguir respondiendo por sus aportes a seguridad social en salud y en pensión. Pero el Estado colombiano, el gobierno nacional, no ha querido tocar el tema de la situación de fuerza mayor o caso fortuito, porque no quiere abrir esa puerta. Pero indudablemente estamos frente a una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Eso no tiene ninguna discusión diferente. Varias sentencias de la Corte han hablado, se han expresado acerca de lo que es una fuerza mayor o un caso fortuito. Es una situación irresistible. Es una situación que no se puede prevenir y que es superior a las personas, a las partes dentro del contrato y sobre todo al empleador. Entonces, muchas empresas han suspendido contratos laborales, han venido siendo llamados por el Ministerio de Trabajo a decir que por qué no se iniciaron los mecanismos que tenían a la mano, como por ejemplo conceder las vacaciones que ya estaban vencidas, conceder vacaciones anticipadas, conceder licencias no remuneradas, pues que la licencia no remunerada tiene que ser una determinación del trabajador, pagar salarios sin prestación del servicio, pero sin ninguna actividad económica. Entonces, no se le puede exigir a una empresa que pague un salario sin prestación del servicio, porque es que definitivamente ni siquiera hay con qué pagar los aportes a la seguridad social. De manera tal que la suspensión, para nosotros, la suspensión de los contratos laborales, de conformidad con el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, tiene sustrato jurídico. Se van a venir muchas demandas y posiblemente la jurisprudencia deberá cambiar, pero no reconocer que estamos ante una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito es definitivamente darle la espalda a la realidad. Ahora bien, el numeral cuarto del mismo artículo 51 dice que se puede solicitar, bueno, advierto, cuando se suspendan los contratos laborales, no hay, en este caso no hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, pero sí hay que informar. El numeral tercero del artículo 51 dice que establece que los contratos pueden suspenderse por actividad cuando hasta por un término de 120 días por situaciones económicas o técnicas ajenas al empleador. En este evento sí hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo, hay que reunir los requisitos que este ministerio exige y se puede dar la suspensión total de los contratos hasta por un término de 120 días. Adicional a lo anterior, tenemos otra herramienta y son las causales para dar por terminado el contrato laboral por justa causa. El Código Laboral nos establece 31 causales para dar por terminado un contrato de trabajo. No las aplicamos. Adicional a lo anterior, están las causales de la cosecha de cada empresa, que deben ir incluidas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, si el Código Laboral nos da 31 causales, pues perfectamente las empresas en su reglamento interno de trabajo pueden acudir a otro número igual de causales para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Y cuáles serían esas causales? Las puntuales.
En el caso de los intermediarios de seguros, las causales puntuales de acuerdo al objeto social de su empresa. Porque si bien es cierto que los jueces pueden llegar a determinar si una conducta es grave o no, lo que no pueden hacer es calificar esa conducta específica como grave o no grave. Me explico. Si yo simplemente digo en el reglamento interno de trabajo, toda conducta grave, pues bueno, en un momento determinado, una causal, no, el juez debe decir, a mí no me parece grave. A mí no me parece grave que el señor haya dejado vencer la póliza, que no le haya informado oportunamente a su cliente. Pero si yo la tengo establecido en mi reglamento interno de trabajo, ya el juez no puede entrar a discutir si eso no grave, porque para mí esa causal es grave. Entonces, tenemos causales, 31 causales que nos concede, que nos otorga el Código Laboral para dar por terminado el contrato de trabajo, que es otra forma de dirimir los conflictos que se nos presentan en las empresas. Pero esa terminación del contrato laboral debe estar seguida, debe haber sido el fruto de un proceso administrativo disciplinario. Y ahí volvemos a tener la misma consecuencia de la que hablaba cuando se celebran contratos por prestación de servicios siendo contratos laborales. Un memorando sancionatorio, un despido mal estructurado es la cuota inicial para la pérdida de un proceso laboral. No es en los estrados judiciales donde se pierden los procesos. En definitiva, es en el comienzo de nuestras acciones. Si nosotros aplicamos un procedimiento administrativo disciplinario, dando oportunidad al debido proceso, al derecho de defensa, seguramente vamos a constituir las pruebas necesarias para que en la medida de una demanda laboral el fallo sea a nuestro favor. Adicional a lo anterior, y traigo nuevamente a colación el tema del reglamento interno de trabajo. Somos, si acaso, perezosos. Elaborar el reglamento interno de trabajo es una herramienta y es un ejercicio que debe tener toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque es la herramienta, es el documento que nos va a permitir definir cuáles son nuestras políticas, cómo creemos y queremos nosotros que funcione nuestra empresa frente al tema de la administración del talento humano de nuestra empresa. Entonces no es préstame tu reglamento, yo lo copio, le cambio la razón social y el NIT y ya pasó. Porque cada persona tiene su forma de conducir su empresa. Cada persona tiene sus políticas. Las conductas que para una empresa no son graves, para otra puede serlo. Así tengamos el mismo objeto social. Entonces debemos prestarle mucha atención a la elaboración de ese reglamento interno de trabajo, donde vamos a determinar los parámetros que rigen nuestras relaciones entre las partes del contrato laboral, el empleador y el empleado. Así como de la mano como llegó el coronavirus para quedarse, hay otra figura que desde el año 2008 está gravitando en nuestra legislación laboral y es el teletrabajo. El teletrabajo que no es que esté de moda ni que haya sido la necesidad de actuar, porque en este momento muchas empresas no tienen teletrabajo, tienen trabajo en casa. Y debemos insistir en la participación de nosotros como intermediarios de seguros en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos laborales deben estar
debidamente protegidos cuando los trabajadores empiecen a trabajar bajo la figura del teletrabajo en sus tres modalidades: autónomos, móviles y suplementarios. Porque de lo contrario vamos a tener una torre de Babel. No vamos a tener claridad cuando un accidente que se presente en la casa de ese teletrabajador sea fruto o no de su actividad laboral. Y nuestra función es asesorar a esos empresarios. Y tenemos que asesorarlos haciéndoles ver que nuestra participación en su determinación como administrador de su talento humano es prioritaria. Debemos tener claridad y ayudarles a nuestros clientes a que dentro de su reglamento interno de trabajo incluyamos una parte que tenga relación con el teletrabajo y no confundir teletrabajo con lo que estamos haciendo hoy en día, que es trabajar en casa. El teletrabajo llegó para quedarse. En un artículo que leí la semana anterior, se hablaba de que muchas empresas están pensando en entregar millones de metros cuadrados en oficinas porque se dieron cuenta que la actividad desde la casa de las personas desde sus casas es mucho más conveniente para ellas. Posiblemente hay personas que crean que el sitio ideal para trabajar es su mismo hogar, sus mismas casas, pero las consecuencias que se van a ver hay que analizarlas. Recordemos que hay un artículo del Código Laboral que es el 216, que nos habla de la indemnización plena de perjuicios. Sabemos nosotros que la ley que regula los accidentes de trabajo incluyó las enfermedades y las consecuencias que se derivan de una actividad psicológica. Es posible que muchas personas no sirvamos para el teletrabajo y posiblemente otras sí. Entonces, nuestra función primordial frente a este tema es asesorar a nuestros clientes en la estructuración adecuada de los sistemas de teletrabajo, de las modalidades de teletrabajo, cualquiera que ellos ocupen, ya sea autónomos, los móviles o suplementarios. Ahora bien, ¿qué modalidades de contratación tenemos a la mano y vamos a emplear en estas épocas de pandemia? Una puede ser la revisión de los contratos laborales. ¿Cómo vamos a estructurar nuestros contratos laborales a futuro? El artículo 47 del Código Laboral nos habla de los contratos a término fijo por duración de la obra o labor determinada. Ahí hay un tema que podemos revisar. Si nosotros podemos estar abiertos a celebrar esos contratos por obra o labor determinada con nuestros colaboradores. El Código Civil, en su artículo 2063, nos habla del contrato de prestación de servicios. Pero el contrato de prestación de servicios debe tener una característica, y es que no se dé la continua dependencia o subordinación. Porque si no se nos configura uno de los tres elementos de que hablábamos al iniciar nuestra charla, que es prestación personal del servicio, continua dependencia o subordinación. Porque pues, no puede haber un contrato donde no haya remuneración, pero podemos establecer. Están haciendo unas preguntas en este momento, como nos indicó el doctor Alberto, las vamos a desarrollar al finalizar la comunicación, nuestra charla. Es muy importante tener en cuenta que cuando estructuramos para nuestros colaboradores y para nuestra empresa el teletrabajo,
debemos suministrar unos elementos que deben ser a costa nuestra. Hoy en día muchas personas están trabajando en casa. Y yo no sé si les esté ocurriendo a ustedes, pero yo, desde que fui funcionario público, nunca había trabajado tanto. Es que mis labores empiezan a veces a las 6:30 de la mañana y son las 10 y no he terminado, porque como está uno en la casa, entonces no se debe abusar del teletrabajador bajo la figura del contrato laboral. Hay que suministrarle los insumos que se requieren para la actividad de teletrabajador. Las herramientas, las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, el pago de la Internet, el mayor consumo de energía, porque si no se suministran estos elementos, se está abusando el colaborador. Tampoco se puede abusar de la jornada laboral, porque la jornada laboral sigue en Colombia siendo de 8 horas diarias y 48 a la semana. Y muchas empresas han creído que por ponerle el rótulo al contrato de dirección, manejo y confianza, entonces, como no se benefician de la jornada máxima laboral, no se pagan horas extras. Error. Y error gravísimo. Porque el día de mañana el trabajador demuestra que trabajó las horas extras, el trabajo adicional, que no le cancelaron sus horas extras. Y el juez falla ordenando que se le reconozca. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener? Que al reconocerse las horas extras, y como son salario, se incrementa el ingreso a base de cotización. Entonces habrá que hacer ajustes a las prestaciones sociales y a los aportes a seguridad social. Por eso, cuando se tiene un fallo condenatorio por horas extras, el valor es enorme. Porque tenemos que entrar a ajustar las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social y todo lo que tenga que ver con el salario. Entonces, dentro de la remuneración que se le asigna al trabajador, se puede incluir en el contrato que parte de esa remuneración se está concediendo para que se destine a los pagos por Internet y por servicio de energía. Pero debe quedar muy claro. O se puede establecer un auxilio adicional que, de conformidad con el artículo 127 del Código Laboral, quede establecido en el contrato que no será constitutivo de factor salarial, porque no es para que ingrese a su patrimonio, sino para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. De manera tal que, revisando las herramientas que tenemos a la mano para la contratación en épocas de pandemia, tenemos el Código Laboral, tenemos el Código Civil. Hay un contrato que está haciendo carrera en Colombia y es el contrato de freelance, donde la vinculación del trabajador, que recordemos que el trabajador puede ser dependiente, independiente o asociado, la vinculación del trabajador se realiza a través de un contrato civil, un contrato de prestación de servicios, donde la persona tiene plena autonomía para desarrollar sus actividades y entrega unos resultados. Uno de los dolores de cabeza de las empresas o de los empresarios frente no solo al teletrabajo, sino al contrato de freelance es la supervisión. Estamos acostumbrados a confundir supervisar con vigilar y controlar con perseguir. Y los empleados estamos acostumbrados a que si no tenemos quien nos vigile y quien nos persiga, no hacemos las cosas. Pues todo indica que esto está cambiando y que esto va a cambiar. Primero, por la situación de oferta y la demanda que se nos va a presentar. Y segundo,
porque las personas vamos a entender que debemos tener sentido de pertenencia con nuestros contratantes y cumplir con las funciones y con los compromisos que nos asignan. Porque de lo contrario, pues va a haber mucha mano de obra mucha mano de obra especializada, profesionalizada, como dice nuestro presidente, el doctor Montoya, que vamos a poder utilizar, que nos va a poder servir sin necesidad de acudir al contrato laboral, que tiene tantas situaciones que de alguna manera alarman al empresario, porque en estas circunstancias que se nos están presentando, debe seguir pagando sus obligaciones dinerarias. No tiene presentación que se suspenda un contrato laboral. Y perfecto, hay que seguir haciendo los aportes a seguridad social. Pero ahora, el mes entrante, las personas que hayan suspendido contratos laborales deben pagar la prima de servicios. ¿Cómo pago prima de servicios a una persona que desde el 15 de marzo no trabaja? La norma no excluyó el reconocimiento y pago de la prima de servicios por el hecho de que el contrato esté suspendido. Y si sigue suspendido, entonces Pata no solamente tiene que pagar la prima de junio, sino que va a tener que pagar la prima de diciembre. Entonces yo voy a usar otra herramienta, voy a despedir los trabajadores porque pues, no puedo manejar la situación. Usted no puede despedir los trabajadores que considere convenientes porque pueden estar en curso en una figura que se llama despido colectivo. Entonces tiene que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo ha sido superante claro. No está otorgando permisos para suspender actividades hasta por 120 días. Y hay herramientas. Una de las herramientas es la que estamos viendo nosotros hoy en día, que es el subsidio a la nómina. Figura que todavía no está clara. Figura que todavía no está clara. Le escuché al ministro el día de ayer que se va a reglamentar y que la superintendencia financiera está reglamentando la figura de cómo va a ser el subsidio a la nómina. Entonces, ¿qué herramientas, recapitulo, qué herramientas jurídicas tenemos a la mano para aplicar en una época de pandemia? El Código Sustantivo del Trabajo. Tener claro que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el trabajo es un derecho y un deber social y que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Cuando hablamos de un despido masivo, la norma establece unos porcentajes. De 1 a 30 trabajadores, de 1 a 50 trabajadores nos permite hasta el 30% de nuestra nómina. Si llegamos al 30% de nuestra nómina, estamos en despido masivo o en despido colectivo. Y para ello hay que pedirle autorización al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no está otorgando esos permisos. Segundo, teniendo en cuenta el artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla de la estabilidad en el empleo, debemos tener atención a que la Corte Constitucional establece que podemos dar por terminado un contrato de trabajo cuando ya no se requiera. ¿Qué ocurre con los contratos a término fijo? Que cuando celebramos un contrato a término fijo, tenemos claro que su renovación es automática, salvo que yo con un mes de anticipación le avise al trabajador la intención del empleador de no renovarlo. El código es claro. Incluso, ¿qué pasa con el contrato a término indefinido? Que el artículo 65 del código nos permite
que si usted despide a un trabajador, pues simplemente le paga una indemnización, indemnización que fue modificada con la ley 789 y que usted ya cumplió. Resulta que no. Porque si se le está violando al trabajador la estabilidad laboral, la persona puede acudir al juez de tutela, le comprueba, le acredita que está en una situación de indefensión manifiesta desde el punto de vista económico y el juez de tutela puede ordenar el reintegro del trabajador. Entonces, ni con una carta informándole al trabajador que su contrato no se va a renovar, simplemente cumplimos, ni con una indemnización, porque las dos figuras pueden ser demandables ante el juez de tutela y el juez de tutela muy posiblemente lo va a reintegrar. Y todos sabemos las consecuencias de un trabajador reintegrado. Un trabajador reintegrado por un juez deja de ser trabajador y se vuelve accionista mayoritario de nuestra empresa. Y se vuelve un problema de nunca acabar, que uno no sabe si fue que lo contrató o fue que lo adoptó, porque toda la vida el señor va a quedar protegido por una decisión judicial. Entonces, ¿a dónde hay que acudir? Al Código Laboral, al artículo 62 del Código Laboral y al Reglamento Interno de Trabajo. Conclusión, no se terminan contratos laborales si no es por justa causa. Si no es por justa causa. ¿Y cómo termino yo un contrato por justa causa? Pues, en conformidad con las 31 causales que les he comentado, que están en el Código Laboral, más las de mi cosecha. Obviamente, nuestro reglamento interno de trabajo no puede violar la Constitución política. Y cada entidad, cada empresa, tiene su objeto social. Por ejemplo, yo no podría determinar en una empresa que se dedica a la comercialización de productos para el hogar de primera necesidad que está prohibido asistir en jeans. Pero tal vez hice una falta grave si yo tengo una funeraria o un parque cementerio y la persona que está atendiendo a los dolientes en la sala donde se están velando los parientes o los seres queridos, llega el señor de jeans, que no es la prenda adecuada para esa ocasión. Entonces, hay una herramienta que me están preguntando, que agradezco porque me permite hacer una claridad. ¿Cómo terminamos un contrato laboral? Aparte de las causales de aquí ya les he hablado, gravita en nuestro cerebro, en nuestro ADN, los famosos 3 memorandos. No es cierto. Un trabajador puede tener 10 memorandos y sigue trabajando. Y hay uno que no tiene un solo memorando y con ese se fue. Los 3 memorandos de que nos habla el artículo 62 son cuando yo he hecho una evaluación de ese trabajador y lo he comparado con resultados de otras personas de su misma actividad. La evaluación del desempeño es una herramienta primordial para poder dar por terminado un contrato laboral a término fijo, a término indefinido, inclusive en periodo de prueba. He debido atender casos de acciones de tutela donde muchos trabajadores se les terminó el contrato en periodo de prueba una vez iniciada la cuarentena. No, es que eso no está prohibido. Eso no está prohibido porque es que el periodo de prueba existe. El periodo de prueba no me lo inventé, no se lo inventaron ni los abogados ni los empresarios. El periodo de prueba es algo absolutamente elemental que establece la relación laboral, el Código Laboral, para verificar si esa relación laboral que está iniciando, que es incipiente, le conviene a las partes. Pero ¿por qué se han perdido las acciones de tutela o por qué hemos, si se me permite la expresión, ganado otras? Porque en las que se han perdido
fue porque le dijeron, señor Rodríguez, le informo que estando usted en periodo de prueba, su contrato se terminó. Querida Lola, 2 puntos, lo lamento. Las que se han ganado es porque después de una evaluación del desempeño, con una entrega de acta donde yo le digo, señor Rodríguez, usted viene incumpliendo la jornada laboral, usted viene incumpliendo la entrega de trabajos, usted es una persona disociadora. Hagamos un compromiso para que dentro de 15 días que yo lo vuelva a evaluar, analizamos si usted superó o no las deficiencias que estoy anotando. Porque la Corte Constitucional, basado en la estabilidad laboral, dijo, ya no se terminan contratos por el hecho de estar en periodo de prueba. Hay que justificar por qué razón en periodo de prueba se terminó el contrato. Entonces, si entramos en cuarentena, si entramos en aislamiento obligatorio y yo evalué al trabajador y esta persona no tuvo un resultado adecuado, yo le puedo terminar su contrato de trabajo. A mí el juez no me puede decir, no, es que está en periodo de prueba, es que estamos en cuarentena. Claro, si la persona está incursa en alguna de las circunstancias que establece el artículo 13 de la Constitución Política, que es la eh, estabilidad laboral reforzada, porque está en un estado de indefensión manifiesta, pues posiblemente ya no puedo despedir a la trabajadora, no le puedo dar por terminado el contrato. Si la trabajadora está en periodo de prueba, no es una funcionaria que esté acorde al perfil que yo estaba buscando, pero está embarazada, no la puedo despedir. Entonces, ¿quién defiende al empresario cuando no es viable mantenerlo? La única herramienta que tenemos hoy en día, aparte de la revisión del contrato laboral, donde se puede disminuir la jornada a su más mínima expresión y por ende el salario, obviamente, circunstancia que debe ser de común acuerdo, es pedir la autorización al Ministerio de Trabajo, basados en el numeral tercero del artículo 51, cuando yo le acredito al Ministerio, no tengo cómo sostenerlo, no tengo cómo pagarle a esta persona. Otro mito que tenemos frente a la contratación y frente a la terminación de los contratos o frente a la revisión de los contratos es el salario mínimo. No, es que yo no puedo pagar menos del salario mínimo. Es cierto, usted no puede pagar menos del salario mínimo. Pero eso no significa que usted no me pueda pagar 400.000 pesos mensuales. Se le puede pagar 450.000 pesos mensuales. O me puede pagar el 50% de un salario mínimo. Lo que ocurre es que el salario en Colombia, que entre otras cosas no es salario, sino es sueldo mínimo, el salario mínimo en Colombia va de la mano de una jornada laboral. La ley establece un salario mínimo cada año, pero basado en 48 horas a la semana, 4 semanas al mes. Pero si yo no trabajo 48 horas sino 24, pues 400.000 pesos o 450.000 pesos están acordes al salario mínimo. El salario mínimo, desde el punto de vista cuantitativo, sí se puede disminuir, pero va de la mano del, de la jornada laboral. Importante que tengamos en cuenta que el artículo 53 de la Constitución Política, yo les voy a hacer una recomendación a mis amigos los intermediarios de seguros. Así como revisamos las leyes de seguridad social, revisemos la Constitución Política. No es un librito aburrido, lleno de unas normas que no se entienden. Sobre todo los artículos que les he mencionado. El artículo primero, el artículo 25, el artículo 53. Irrenunciabilidad a los derechos mínimos consagrados en las normas.
existen las cláusulas ineficaces. Si yo convenzo, perdónenme la expresión, al trabajador para que firmemos una terminación de un contrato y que yo le pago su indemnización y él me jura y me promete que nunca me va a demandar, no tiene ninguna aceptación jurídica. Pero si bien es cierto que el trabajador no puede renunciar a sus derechos, también es cierto que existe la conciliación y la transacción laboral. Entonces, cuando yo quiero blindarme para que el día de mañana, después de haber pagado una indemnización, no sea sujeto pasivo de una demanda laboral, tengo otra herramienta que me brinda la ley laboral, que me brinda el código, que se llama terminación por mutuo acuerdo del contrato laboral. Cuando yo termino el contrato por mutuo acuerdo con el empleado, obviamente le pago su indemnización, la misma que le hubiera podido pagar, el mismo monto que le pago o menor, depende de la circunstancia, que le hubiera podido pagar cuando le terminé el contrato sin justa causa, pero aquí lo terminamos por mutuo acuerdo. Cuando el contrato se termina por un mutuo acuerdo, estoy minimizando el riesgo de una demanda laboral, porque hubo mutuo acuerdo. Entonces, si hay mutuo acuerdo, la persona no puede mañana llegar a demandarme a no ser que alegue en su defensa que hubo un vicio del consentimiento por error, fuerza o dolo. Pero ya hemos adelantado camino para morigerar el riesgo que nos presenta de una demanda laboral, incluso de una acción de tutela. Porque frente a una acción de tutela, yo le digo al juez, señor, pero es que el contrato se terminó fue por mutuo acuerdo. Yo no lo terminé. Otro de los problemas que tenemos, no solamente en situación de pandemia, sino en cualquier momento, y del cual debemos tener mucho cuidado todos los empresarios, es el relacionado con qué suministro de bienes o de dinero es o no constitutivo de factor salarial. Porque ahí empieza todo. De ahí empieza el pago y el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Ahí empieza el reconocimiento y pago de vacaciones. Ahí empieza el reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, yo debo decidir qué dineros son constitutivos o qué bienes son constitutivos cuando le entrego al trabajador en servicio, en especie, son constitutivos o no de factor salarial. Eso lo establecen los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990. Importante tener en cuenta que cuando yo pago el salario mínimo y he reducido la jornada laboral, los aportes a seguridad social siguen siendo calculados sobre el salario mínimo. Incluso puedo llegar a situaciones tan contradictorias como que le pago a un trabajador 300.000 pesos de salario y su seguridad social me vale 8 por 3, 24, 250.000 pesos. Casi igual de lo que le estoy pagando. Porque debo seguir pagando la seguridad social sobre un salario mínimo. De toda esta situación se nos viene un movimiento que está promocionando el gremio de los empresarios y posiblemente se va a dar, que va a ser el trabajo por horas. Posiblemente se va a dar. Pero no vamos a hacer especulaciones, hay que estar pendientes de las determinaciones que tome el gobierno y los empresarios.
Hoy en día no se maneja así. Nos consultan si la dotación que se viene pagando en bonos, estando trabajando en casa, se les puede pagar en dinero. Debemos tener claridad cuando hablamos de dotación, que dotación es un término genérico. La dotación de elementos de trabajo en el reglamento, en la legislación laboral, se presenta ya por el suministro de vestido y calzado de labor que se le entrega a todos los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos y se hacen una entrega cuatrimestral, 3 veces al año, en diciembre, abril y agosto. Está prohibido compensarlo en dinero, salvo cuando esta situación se presenta y se termina el contrato laboral y no le hemos dado la dotación, el vestido y calzado de labor. Debemos diferenciar el vestido y calzado de labor del uniforme y de los elementos de protección personal, que hoy en día pues, tomaron una importancia enorme por efecto de los protocolos de bioseguridad. Entonces, si yo tengo un trabajador en casa haciendo teletrabajo o trabajo en casa y quiero cumplir con el mandato laboral de otorgarle vestido y calzado de labor, yo le puedo seguir dando un bono para que adquiera su vestido y calzado de labor, que entre otras cosas, como sabemos, no es obligatorio portarlo. De manera que podemos hacerlo, seguir pagando en bonos para cumplir con esta obligación de vestido y calzado de labor que hemos debido cancelar el mes pasado, en abril. En resumen, estimados miembros, las herramientas para solucionar la contratación laboral y la administración del talento humano no requiere demasiadas especulaciones ni elucubraciones mentales. Las herramientas las tenemos en la mano. Están en el código laboral. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlas. Y, por supuesto, saberlas aplicar. Porque la equivocación en un memorando de llamado de atención, la equivocación en una sanción con suspensión del contrato por 2 o 3 días, nos puede originar una demanda laboral que con aplicación de la indemnización moratoria nos puede costar una cantidad de dinero. Puede llegar a desestabilizarnos económicamente, financieramente. Hay que cumplir, primero que todo, que si el trabajador está haciendo trabajo en casa o si tiene el contrato suspendido, ¿qué le debo pagar? Pues si el trabajador está en casa, hay algo que no le debo pagar, que es el auxilio de transporte. Porque el auxilio de transporte, como su nombre lo indica, es una ayuda económica que el empleador le brinda a sus empleados que devengan hasta 2 salarios mínimos para que se desplacen de la casa al trabajo y viceversa. Recordemos que lo que la ley no prohíbe, lo permite. Que si yo tengo que entregar el beneficio de vestido y calzado de labor a un trabajador que esté en casa, ¿cómo me parece que sí? Así como debo pagarle la prima al que le tengo suspendido el contrato, debo reconocerle y pagarle el vestido y calzado de labor porque la ley no lo excluyó. Que si yo no lo pago y mañana el trabajador me demanda y yo le alego al juez, señor juez, es que esta persona, si he debido darle vestido y calzado de labor, he debido suministrarle pijama y babuchas, pues eso será un tema que yo discuta ante el juez. Y de pronto el señor juez me dice, usted tiene toda la razón, no estaba obligado, y hace un análisis jurídico del tema, pero la ley hoy me dice que debo entregarle vestido y calzado de labor. Pero si yo en lugar de vestido y calzado de labor tengo uniforme,
entonces posiblemente no estoy obligado a darle el uniforme. Además, porque el uniforme es una obligación que yo me impongo y es un derecho que yo tengo de que mis colaboradores vayan vestidos de una manera uniforme, igual. Yo veré cuándo lo entrego y cuándo no. Y si en este caso considero que no debo entregarle el uniforme, pues no lo entrego. Mm, hay una pregunta que me parece muy interesante. Cuando la ley nos dice que se le debe entregar vestido y calzado de labor a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos, no hizo distinción entre los trabajadores de planta o de producción y los trabajadores de oficina. Dijo, hay que entregarle vestido y calzado de labor a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos. Como no hizo ninguna exclusión, yo no puedo excluir a nadie. Tengo que darle vestido y calzado de labor a las personas que están en mi oficina y a las personas que están en el área de producción. O sea, debo entregar. En estos momentos, ¿qué no debo pagar? Auxilio de transporte. ¿Por qué? Pues porque el auxilio de transporte tiene una razón de ser, tiene una destinación específica. Y muy importante con esto, algunas empresas, algunos empresarios solemos entregar bajo la figura del famoso 40% una suma que se llama gastos de movilización, pero no son gastos de movilización. Lo que pasa es que parte del salario. Si en este momento usted reconoce gastos de movilización, le está diciendo al juez que no son gastos de movilización, que eso es parte del salario, que es factor salarial y por ende debe tenerse en cuenta como el salario base de liquidación todo, para el pago de todas las prestaciones sociales, de las vacaciones, de los aportes a seguridad social y de los aportes para fiscales. Y presumo que ese tema va a ser uno de los que manejará a fondo el conferencista invitado que va a hablar sobre la OGPP. Porque ahí las empresas tenemos muchas deficiencias en establecer qué es salario y qué no es salario. Y creemos que con la firma del trabajador que dice que yo acepto, pero usted aceptó, sí señor, pero ¿cómo le parece que es una cláusula ineficaz? ¿Por qué? Porque es que por encima de la voluntad de usted está el Código Laboral y está la Constitución Política. Y las normas de derecho laboral son de orden público. No podemos negociarlas. Podemos conciliar sobre aspectos inciertos y discutibles. Pero lo que es salario y lo que no es salario no es salario. Muy bien, pues los temas que hemos tratado en esta tertulia hacen parte del programa que teníamos para hoy. Nuevamente mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Montoya, al doctor Giovanni Novoa, a COIS. Siempre estaremos dispuestos a colaborar en las dudas, en resolver las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Estos espacios que nos permiten compartir información no es nada nuevo, esto es compartir información y hacer el recorderis de algunos principios que tenemos del derecho laboral nos pueden servir para de ahora en adelante administrar nuestras empresas en un tema que es supremamente sensible, que es la administración y del talento de nuestro recurso humano. Porque estos descuidos en materia laboral nos hacen eh, una honda mella en nuestros resultados financieros y nos ataca nuestro PIG. Estoy atento a las personas que quieran expresar sus dudas a través del chat y considero
si me autorizan también, las podemos divulgar a todas las personas, porque a veces las preguntas de los participantes nos brindan más claridad que las mismas intenciones de quienes conducimos una charla. Muchas gracias a las personas que están manifestando con generosidad que fue clara e interesante nuestro momento. Doctor Montoya, Doctor Rodríguez, lo que usted diga. muchas gracias. Una charla supremamente clara, supremamente ilustrativa, con ejemplos que realmente son de la vida diaria. Estas cosas de lo laboral, yo he pensado que eso se parece exactamente a un camino minado, porque un descuido le puede costar la vida al artista y realmente en un descuido, tal cual usted lo estaba planteando, no solamente hay que pensar en la legislación laboral directamente como génesis del contrato laboral que haya, sino con las implicaciones que eso tiene en cuanto a seguridad social y la acción de la UGPP, en cuanto a la forma de tributar sobre la relación laboral como tal. Entonces, en ese orden de cosas, creo que este es un tema que es bien importante, bien gordo. Yo hacía una pregunta que no, pues, y es cuando la persona está haciendo este tipo de trabajo, teletrabajo o trabajo en casa, que no son iguales, pero que para efectos de la pregunta creo que se van a aparecer. El aporte de la persona en cuanto a su residencia, es decir, el metro cuadrado que dedica la persona de su residencia a la ejecución del trabajo, ¿se entiende remunerado en el salario o hay que establecer que eso, es decir, hay que hacer un acuerdo adicional al salario para hablar de ese tema? ¿Qué pista nos daría usted sobre eso? Muchas gracias, doctor, porque usted me da pie para resolver muchas inquietudes que están planteando nuestros compañeros de tertulia. Lo primero que yo sugiero es que los contratos, todos los contratos posibles, pero más los contratos laborales, los hagamos por escrito. Y que tengamos en cuenta que el Código Laboral presume que toda relación de trabajo se rige por un contrato laboral. Voy a llevar a extremos. Si yo contrato a una persona para que pode, para que guadañe el jardín de mi casa, y al señor le pasa, tiene un accidente, la ley presume que esa vinculación de trabajo entre Orlando Rodríguez y el señor jardinero se rige por un contrato laboral. Hágame el gentil favor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Demostrar, desvirtuar que el contrato fue laboral. ¿Cómo lo hago? Con un contrato civil. Y ustedes dirán, no, pero usted sí, ¿cómo voy a hacerle un contrato civil al señor que viene a guadañarme el patio, el jardín de mi casa? Bueno, no lo haga. Y espérese que lo demande. Entonces, los contratos deben ser siempre por escrito. ¿Y por qué deben ser siempre por escrito? Porque es que lo escrito, nos lo dijeron siempre los abuelos, escrito está. Entonces, si yo contrato a una persona bajo la modalidad del teletrabajo, debo decirle que dentro de los 2 pesos que le estoy pagando de salario, le estoy reconociendo el metro cuadrado y la energía y el teléfono y las otras cosas que yo pueda suministrarle, que posiblemente se van a
que hacen parte de ese consumo que tiene la persona en su hogar y que se lo estoy incluyendo en su salario o que le estoy dando un auxilio que se puede llamar auxilio de incremento de servicios públicos y de espacio locativo para el desarrollo del trabajo. El nombre rimbombante sí me quedó, pero queda claro para que mañana el señor no me diga, señor Rodríguez, usted me dé lo del metro cuadrado de mi casa porque es que yo en mi casa pago arriendo. Entonces, ¿cómo le parece que el arriendo en mi casa me vale 2 millones y yo estoy destinando para hacer mi trabajo una cuarta parte del inmueble? Y una cuarta parte del inmueble es igual a 500.000 pesos mensuales. Señor, por favor, inspectore, que no me quedó claro. Los gastos de luz, de internet en las casas de los funcionarios deben reconocerse y se deben reconocer ahora. Esperemos, esperemos las consecuencias de esta pandemia. Esperemos las consecuencias. Ahora, yo puedo decir, le voy a seguir dando auxilio de transporte y que esa plata del auxilio de transporte lo dedique a luz y agua. No, como le parece que no. Usted lo que tiene que hacer es no pagarle el auxilio de transporte y coger esa platica, esos 100.000 pesos y decirle, vea, mijo, esos 100.000 pesos se los voy a dar para gastos de energía y de internet de su casa. Porque es que si usted me da el auxilio de transporte que yo no merezco o que yo no requiero, yo se lo agradezco en el alma. Eso no, yo le agradezco mucho. Y yo me gano 10 millones de pesos y usted me quiere dar auxilio de transporte. Hombre, yo agradecido. Yo me gano 10 millones de pesos y usted me quiere dar vestido y calzado de labor. Vea, señor, querido, muchas gracias. Porque es que el código laboral, las normas laborales tienen los requisitos mínimos, no los máximos. ¿Cuántos días son de vacaciones? 15 días. No, ¿cómo le parece que en la empresa del doctor Montoya son 15, son 18? Ah, perfecto. Es que el doctor está incumpliendo la ley. Sí, pero a favor del trabajador. Y no es que la esté incumpliendo, es que está siendo más beneficiosa. Entonces, hay que establecer esos valores, doctor Montoya, dentro del contrato laboral. A que no los tuvimos en cuenta, hágale un otro sí. Hágale un otro sí. Ahora, no nos preocupemos por los contratos de prestación de servicios como tienen que ser. ¿Cuántos años puede durar un contrato de prestación de servicios? Por Dios, ya le vi la mano al doctor Montoya. Él habló en latín y dijo, per secula seculorum amén. Además, él que sí sabe eso. Se puede hacer todo el tiempo que usted quiera. Por favor, no darle visos de contrato laboral, porque el juez le va a decir, no era contrato de prestación de servicios, o nunca lo fue. ¿Absolví su duda, doctor? Sí, mi doctor, muchas gracias. Creo que además es una duda que por lo que estaba viendo aquí en el chat tienen varios y es muy claro. Es decir, si hay utilización de Internet, de la vivienda, es mejor dejar escrito que eso está o bien Cubierto. dentro del salario o bien como un gasto, con un reconocimiento adicional para que no vaya a haber enredo con respecto a una posible futura demanda donde ya uno no sabe exactamente de qué tamaño vayan a resultarle las cosas, porque enseguida viene pues todas las presunciones en contra de la persona que omitió dejar las claridades al principio. Yo creo que... Y se puede hacer, doctor Montoya, un otro sí. Se puede Exacto. hacer un otro sí. Ah, que se nos quedó por fuera. Hagamos un otro sí, donde le establecemos al trabajador que tiene un auxilio por internet y por celular y por energía y por bienestar. Recordemos que los trabajadores que están haciendo teletrabajo o que se vinculan bajo la figura del teletrabajo están incluidos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, y los programas de bienestar social no pueden ser para los que están de planta, ni para los que están en la sede corporativa, sino para todos los trabajadores. Entonces, yo inclusive puedo dar un auxilio,
para alimentación, obvio. ¿Cuántos tintos se toma uno? Pregúntele al doctor Montoya, que es de un eje cafetero. Bueno, No, pero en esto, la verdad es que es pactarlo por el resto del contrato hasta cuando el contrato se resuelva o por un periodo, digamos por el periodo de la cuarentena o por el periodo que el gobierno ordene para efectos de una u otra cosa. En ese sentido, yo soy de una teoría y quisiera confirmarla, y es que con respecto al derecho, y nosotros que lo que hacemos es hablar de riesgos todo el día, lo que hay es que hacer derecho preventivo. Total. Una consulta a un abogado por un proceso, cuando todavía no es proceso, sino que es un comentario, valdrá algún número. Dependiendo del abogado, podrá costar un salario, medio salario, un tinto, dependiendo de muchas cosas, habrá un costo, pero no va a ser como los honorarios el día de la demanda, que son en función de las pretensiones y van a ser el 10, el 15, el 20 o el 30, dependiendo de. Entonces, el derecho preventivo es el mejor camino y es poder contar con un abogado a quien uno reconozca, a quien uno pueda, digamos, relacionarse con él abiertamente y que tenga unos costos pactados de cuánto es que vale esa asesoría en un momento dado. Entonces, lo primero, creo yo, es eso, hacer derecho preventivo. Y lo segundo es que en lo laboral, tal cual usted lo decía, con la señora que pasa por la oficina una vez a la semana a hacer el aseo, o la que va a mi casa a hacer el aseo, o el que tiene una casa con jardín o una finca, el guadañador. Todas esas personas son empleados suyos. Correcto. Salvo que logre probar que esa relación no es laboral, y no le va a quedar fácil si no tiene un contrato de prestación de servicios firmado, con algunas condiciones que usted bien lo decía, que no se le vaya a juntar, que entonces la prestación siempre es personal y que además de eso hay subordinación, porque cuando ya empiezo a tener esos otros dos elementos, el juez empieza a imaginarse cosas. Sí, y qué imaginación la que tienen. Con su anuencia, voy a responder dos temas. Cuando un trabajador ya cumplió el tiempo y la edad para pensionarse y no se quiere pensionar, el empleador puede iniciar los trámites. Porque una de las causales que extrae el artículo 62 del Código Laboral es una justa causa para dar por terminado el contrato laboral, la pensión del trabajador. Entonces, si el señor no quiere pensionarse, yo lo ayudo y yo lo puedo pensionar. Yo puedo hacerle la gestión para que se pensione. El contrato de prestación de servicios temporales, entendiéndose por aquellos que suministran las empresas de servicios temporales, recordemos que de conformidad con el decreto 4369 del año 2006, no puede ser sino por 6 meses, prorrogado por otros 6 meses. Vencido este plazo, si el contrato continúa en la misma función, el trabajador ya pasa a la nómina de la empresa. Con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, doctor, estoy en sus manos. No, por Dios, al contrario, qué bueno estar en sus manos, qué bueno haberlo podido escuchar hoy. Voy a hacer lo que hacen los curas, siempre antes de dar la bendición hay que hacer los anuncios parroquiales. Entonces, avisos parroquiales, el próximo martes a las 4 de la tarde, todo lo que es la regional Pacífico, es decir, el Valle, el Cauca y Nariño, va a tener una reunión que va a liderar la persona que es la delegada de esa zona a la Asamblea Nacional, así que entonces Maritza Ospina va a liderar esa reunión con la Regional Pacífico para que se programen todos los de esa área. El próximo jueves 21
tenemos invitado a el funcionario de la DIAN que nos habían prometido los que estuvieron con nosotros el día que estuvimos hablando de la factura electrónica. Nos habían prometido que nos iban a presentar el funcionario que nos hablara del simple. Entonces, el 21, jueves, vamos a estar hablando del simple. Y el martes 26, que es el día después de fin de festivo, el martes 26 va a estar con nosotros el funcionario de la UGPP, porque como bien lo decía el doctor Rodríguez, cuando hablamos de todos estos temas, hay un ingrediente que es fundamental. Yo quiero compartirles que este funcionario estuvo ya reunido con la junta directiva de la asociación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar reunidos con él. Y les cuento que todos los miembros de la junta directiva quedamos preocupados por algunos elementos. Aún siendo agencias, aún siendo nosotros los dueños de las agencias, algunas veces se nos van las luces. Tenemos un colega, y lo voy a poner simplemente ese ejemplo, sé que hay muchos más, pero tenemos un colega que se le olvidó pagar seguridad social desde el principio por él, y resulta que la UGPP lo llamó al orden y tiene una deuda de 1.000 millones de pesos. Así que, ojo, no es susto, es terror. Es decir, yo hay cosas a las que le tengo susto de verdad grande, y es a equivocarnos con la UGPP. Así que vamos a la semana entrante a hablar del simple, que es una forma simple de tributación aplicable dependiendo de los volúmenes de ingresos, con más o con menos asertividad para cada uno de nosotros. Y a la semana siguiente, el martes, estaremos hablando con la UGPP. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Rodríguez por este rato tan absolutamente delicioso. Muchas gracias a Giovanni por presentarnos al doctor Rodríguez y por ponernos en contacto con él. Yo creo que este tipo de uniones que vamos formando a través de estos foros se van facilitando. En la diapositiva que hay ahí están los teléfonos y la dirección del doctor Rodríguez, así que quienes sientan que es importante tenerlo por ahí en el radar, pues copien de una vez, tómenle la foto. Nosotros les vamos a mandar todo este material vía correo, y la grabación también la vamos a mandar vía correo. Así que entonces, feliz día para todos, un feliz descanso para el fin de semana, a todos los que son maestros, profesores, unos por profesión y otros por vocación. Feliz día, hoy es el día del maestro, y entonces que tengan todos un muy, muy feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Que estén muy bien. Hasta luego.